Muy bien, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y yo les ruego, por favor, que usted me acompañe a la Biblia, a la palabra de Dios, por supuesto, y vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 5, versos 17 hasta el final de este capítulo, ¿sí? Hasta el verso 42. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, y dice de la siguiente manera. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Verso número 23, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar, ¿sí? La serie de enseñanzas que ya hemos empezado hace varias semanas atrás, estudiando el libro de los Hechos, ¿sí? Ya les había mencionado que algunos pasajes del libro de los Hechos no lo vamos a tocar porque son predicaciones de apóstoles o de algún siervo del Señor que ya hemos estudiado en la serie que llevamos ya meses atrás hablando de sermones que cambiaron vidas. Pero queremos estudiar casi todo el libro de Hechos de los Apóstoles para poder ver estos principios que marcaron la vitalidad, el fervor y la efectividad de la iglesia cristiana del primer siglo, con el objetivo, hermanos, de que nosotros podamos aprender qué es lo que Dios espera de su iglesia, cómo es que la iglesia del Señor debe moverse en medio de los tiempos, porque si bien es cierto, los tiempos en los cuales vivió la iglesia cristiana del primer siglo son muy diferentes a los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir hoy, los principios eternos, bíblicos, que Dios demanda, que Dios establece para su iglesia, son los mismos para la iglesia en cualquier lugar donde nos encontremos. Y haremos bien, hermanos, en poder estudiar estos principios para poder ser la iglesia
que Dios quiere que nosotros seamos. Una iglesia en bendición, una iglesia bendecida, pero una iglesia también que puede bendecir a otras personas. Así que en este sentido, hoy, mis amados hermanos, vamos a ver la quinta parte de esta serie de enseñanzas de una iglesia poderosa. Y el día de hoy, con el texto que hemos leído, vamos a mirar, ¿sí? La idea central de este pasaje que hemos leído es que la principal misión de la iglesia, hermanos, es además de amar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Que eso es algo, creo yo, que todos tenemos claro, que la principal labor de los creyentes es amar a Dios, y eso incluye servirle, obedecerle, adorarle, exaltarle, honrarle en todo aspecto. La siguiente gran tarea de la iglesia es anunciar el evangelio de Jesucristo a un mundo perdido, ¿verdad? A un mundo que está en necesidad, a un mundo que se encuentra en tinieblas espirituales, a un mundo que se encuentra en condenación por el pecado, con todos los recursos que tengamos a la mano. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo la palabra del Señor nos hace recordar esto que todos conocemos ya, que hemos escuchado seguramente en algún momento, la gran comisión, que se encuentra no solamente en Mateo, capítulo 18, del verso 19 al 20, pero que también lo encontramos en Marcos, capítulo 16, verso 15, que también lo encontramos en Lucas, capítulo 24, que también lo encontramos en Juan, capítulo 20, verso 21, que también lo encontramos en Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. La gran comisión, el gran mandato que Dios, nuestro Señor, dio a todos sus creyentes, a todos los hijos de Dios, que vayamos por todo el mundo, hagamos discípulos y los entrenemos, los edifiquemos en la palabra del Señor, con el fin de que el evangelio del Señor corra y llegue a todos los lugares donde hay necesidad de la palabra de Dios. Hermanos, hay muchos lugares donde hay gran necesidad espiritual. Sí, yo sé que en muchos lugares hay necesidad material. Hoy mismo en nuestro país hay mucha necesidad material, pero hablamos de una necesidad espiritual que es mucho más profunda, porque la necesidad material, hermanos, de alguna u otra manera se puede solucionar con trabajo duro, con esfuerzo, con la bendición de Dios, con la ayuda de otros, se puede solucionar. Pero la situación espiritual, la problemática espiritual de las personas, hermanos, eso no tiene solución a menos que el evangelio de Jesucristo llegue a la vida de las personas. Esas personas se encuentran en condenación y van rumbo al infierno. Y es la tarea de la iglesia. Dios en este sentido ha establecido a la iglesia como el único agente diseñado, destacado, designado por Dios para poder llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que existen instituciones paraeclesiásticas como seminarios, como agencias misioneras, incluso algunas ONG cristianas, y que bueno, que existen ayudas y que existen organizaciones que de alguna u otra manera ayudan a esta labor. Pero a quien Dios ha establecido es a la iglesia. La iglesia es el organismo y la organización que Dios ha establecido para llevar el evangelio a todas las naciones, a todos lugares donde nos encontremos. Y en ese sentido, mi amado hermano, usted y yo tenemos la tarea, tenemos el encargo. Y en este sentido también queremos entonces entender de lo que hemos leído en este pasaje y lo que hemos estudiado y vamos a estudiar en este pasaje, 3 puntos importantísimos. En primer lugar, versos 17 al 25 de Hechos capítulo 5, la iglesia debe anunciar el evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, en ese sentido, cuando la iglesia no está predicando el evangelio, estamos pecando, hermanos, porque es la voluntad del Señor que la iglesia predique el evangelio, que compartamos el evangelio. Y hermanos, esta no es una labor, y tal vez me estoy adelantando un poquito, pero esta no es labor solamente del predicador, que desde el púlpito se predica el evangelio. No, esto es una labor en la cual usted y yo tenemos parte. Todos, en el lugar donde nos encontramos, con los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado, en el ámbito en el cual nos encontremos, todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Luego voy a entrar un poquito más en detalle acerca de esto. Versos 26 al 33, segundo punto, la iglesia debe anunciar el evangelio aún contra la voluntad del hombre. Acá me refiero que hay personas, hermanos, que se oponen al evangelio. Hay personas que se oponen a la predicación del evangelio, que se oponen al avance de la iglesia, pues aún a pesar de la voluntad de esos hombres, la iglesia debe de anunciar el evangelio, aún en contra de la oposición. Y por último, versículos 34 al 42, la iglesia debe anunciar el evangelio todos los días, ¿sí? Esto no es un asunto de solamente Semana Santa o de Navidad o de algún evento en particular en la iglesia. No, la iglesia debe de estar ocupada en predicar el evangelio todos los días, en todo momento. Tenemos que ser fieles al Señor, anunciando y predicando, compartiendo la palabra de Dios. Vamos a empezar entonces, hermanos, con el primer punto. La iglesia debe anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque es la voluntad
de Dios. Y mira lo que dice la Escritura, ya lo hemos leído, ¿verdad? El sumo sacerdote dice, y todos los que estaban con él se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel, ¿verdad? Mas un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel en la noche, los sacó. ¿Y qué les dijo? Id y puestos al templo, en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos y los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, claro, porque el ángel ya los había liberado. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí al pueblo. ¿Qué vemos acá entonces en una primera instancia? Recuerda, hay un principio, hermanos, que vemos a lo largo de la carta, en Hechos de los Apóstoles, vemos mucho a Dios obrar por medio de su iglesia, tanto que algunos han dicho que realmente esta carta no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es Dios constantemente quien está obrando, por supuesto, por medio de los apóstoles, por medio de los creyentes, por medio de toda la iglesia, pero es en última instancia Dios obrando, llevando el evangelio y utilizando sus siervos en todo lugar, extendiendo el evangelio. Pero siempre que vemos a Dios obrar, vemos también que se levanta oposición. Estoy seguro que tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Siempre que Dios está haciendo algo, siempre que Dios está obrando poderosamente, se levanta también una oposición que de alguna manera trata de impedir el avance de la obra del Señor. En este caso, y en este contexto particular, vemos la oposición en la forma del sumo sacerdote y los saduceos, los miembros del Sanedrín, y luego vamos a hablar de eso, los miembros más importantes de los fariseos, los religiosos, fariseos y saduceos, pero en particular los saduceos, quienes llenos de celos contra los apóstoles por la popularidad que estaban ganando, por la gran influencia, y de eso hablamos también semanas atrás, y puedes ir al canal de YouTube para ver las prédicas anteriores sobre esta serie, cómo la iglesia tenía gran influencia entre el pueblo por causa de su comportamiento, de su testimonio, de la gracia de Dios, los encierra. En esta oportunidad, a diferencia del capítulo 4, donde solo son encerrados Pedro y Juan, aquí son encerrados todos los apóstoles, los 12. Los 12 son encerrados en una cárcel pública y vemos a Dios obrando para liberar a sus siervos, enviando un ángel para liberarlos de noche. Y sabemos por el contexto que la liberación es sobrenatural, porque cuando los alguaciles y los oficiales del templo, cuando van a ver la cárcel, está cerrada. Los guardias están allí, pero no hay nadie en la cárcel. Han sido liberados de una manera sobrenatural. Así que esta liberación es por causa de Dios. Obviamente el ángel no va solo, el ángel va enviado por Dios. Y entonces entendemos claramente que era la voluntad de Dios, no solamente que sus siervos sean liberados, pero también era la voluntad de Dios lo que el ángel a continuación les dice, ¿no? El ángel les da un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Vayan, ¿no? Id, vayan, ¿no? Que es muy parecido a lo que entendemos como la gran comisión, id, ¿no? Vayan y puestos de pie en el templo, que era el centro de la vida religiosa, el centro de la vida social en el Israel de esa época, ¿verdad? Era el lugar más concurrido, era el lugar donde había más gente, más público que se podía encontrar en Jerusalén. Allí en el templo, puestos de pie, dice, anunciad al pueblo todas y cada una de las palabras de esta vida. Entonces ¿cuál es la encomienda del ángel? Que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios le ha enviado a decir, que ellos no dejen de predicar el evangelio, que se pongan en el lugar público donde hay personas y anuncien todo el mensaje, el evangelio y todo el evangelio al pueblo de Israel, que anuncien la palabra de Dios. Y recuerda que ese era el primer paso de lo que nosotros entendemos y vemos en Hechos capítulo número 1, verso número 8, cuando el Señor Jesús, las últimas palabras que les dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, y eso también lo hemos estudiado, ¿qué les dijo? Pero vosotros recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estamos asistiendo, estamos observando el primer paso dentro del plan de Dios para poder llevar el evangelio desde Jerusalén, desde la iglesia naciente en Jerusalén hacia todo el mundo. ¿Todo Israel debe oír? Sí.
pero no solo Israel. Vamos a ver cómo más adelante entonces el evangelio sigue, sale ya de Jerusalén y empieza a correr por mano de los apóstoles, por mano de Pablo, por mano de otros siervos del Señor, empieza a correr hasta nuestros días, hermanos, en los cuales usted y yo también tenemos el privilegio de hacer la voluntad del Señor llevando el evangelio. No, no estamos en Jerusalén, tampoco estamos en Judea, tampoco estamos en Samaria, pero estamos en lo que se denomina lo último de la tierra. Y aún para nosotros hay muchos lugares que todavía son considerados muy lejanos, lugares donde aún no ha llegado el evangelio, lugares donde usted y yo tenemos que llegar de alguna manera, con nuestras oraciones, con nuestras finanzas, con nuestras palabras o con nuestros cuerpos incluso, ir a predicar el evangelio. Entonces, hermanos, ¿es la voluntad de Dios que su evangelio sea predicado? Por supuesto que sí. Lo vemos no solamente aquí, lo vemos porque es la encomienda del Señor Jesús, lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Hechos, lo vemos en el mensaje del ángel, lo vemos en todos lugares del Nuevo Testamento. Es la voluntad de Dios que su evangelio sea predicado, que el mensaje de la salvación llegue a todas las personas, sobre todo a aquellos quienes no lo han oído, a todas las naciones, de una manera bíblica, con denuedo, con poder del Espíritu Santo, para la salvación del ser humano. 1 Corintios capítulo 1 nos dice que agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Si la única manera en la cual el hombre puede ser salvo es cuando escucha el evangelio, un evangelio predicado por labios de hombres y de mujeres que obedecen al Señor y que comparten la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, cuando predicamos el evangelio estamos glorificando a Dios, cuando almas son salvadas estamos glorificando a Dios, cuando la iglesia obedece el mensaje y obedece el mandato de evangelizar, estamos glorificando a Dios en todo tiempo. Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo acabamos de cantar hace un momento, ¿verdad? Toda criatura, no hay distinción, no hay preferencias. A todos tenemos que predicar la palabra, hermanos, la palabra del Señor, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20, no cansaremos de repetirlo hasta que quede en nuestra memoria como algo grabado en nuestra mente. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dado que Jesús nos tiene ese poder y esa autoridad, Él nos manda y dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gran conocido como la Gran Comisión. Romanos capítulo 10, verso 9 al 15. Que si confesares, dice Pablo, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y acá viene una reflexión hermosa. ¿Cómo pues, dice Pablo, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesús hizo la obra de la salvación, el mensaje está completo, está culminado, la obra de la salvación ha sido hecha, pero ¿cómo oirán? Dice Pablo. ¿Cómo oirán aquellos que están lejos, que no saben de ese Jesús, que no saben de la cruz, que no saben del maravilloso amor de Dios que se ha manifestado a todo el mundo, que ha entregado a su único Hijo para que no se pierda, sino que aquel que cree en él crea, tenga vida eterna? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo ellos predicarán? Dice, si no han ido, si no han sido enviados. Entonces, hermanos, es la responsabilidad de la iglesia del Señor enviar hombres y mujeres. No solamente estamos hablando de enviarlos a las naciones no alcanzadas, sino a tu vecino, a tu colega, a tu compañero, al taxista, a la señora en el mercado. Enviar, ir, obedecer e ir con el evangelio para que esas personas escuchen y para que esas personas crean y para que esas personas invoquen al Señor y sean salvas. Y sean salvas. Y esa labor, entonces, hermanos, las tenemos usted y yo. Tenemos esa encomienda. Pablo dice, su última carta, sus últimas palabras a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dice Pablo,
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, todos tenemos que hacer labor de evangelista. Tal vez no tengamos el don de evangelista, pero tenemos que hacer la labor de evangelista, predicar la palabra del Señor. Sobre todo en un tiempo, hermanos, en los cuales muchas iglesias, muchos predicadores han optado por una predicación terapéutica, han optado por hablar de valores, han optado por hablar de cosas periféricas al evangelio, pero no del evangelio. A muchas veces, hermano, iglesias y predicadores han empezado a hablar acerca de los beneficios del evangelio, de las bondades del evangelio, de las bendiciones que pueden venir con el evangelio, pero no del evangelio. Entonces, hermanos, estamos creando de alguna manera personas que buscan las bendiciones, pero no al dador de las bendiciones, que buscan el gozo, la paz, la alegría, la prosperidad, pero no entienden cuál es el precio de esto. El precio de estas cosas maravillosas es la sangre del Señor Jesús. ¿Y por qué fue derramada esa sangre? Por nuestro pecado, porque el ser humano es pecador, porque estamos corrompidos rumbo a la condenación del infierno. El infierno es un lugar real, eterno, de eterno tormento. Y Dios ama al hombre, no desea que el hombre se pierda. Entonces envía a su propio hijo. Su propio hijo es masacrado, es humillado, es golpeado, es escarnecido, vituperado, pero su hijo se entrega como un cordero sin mancha. Se entrega al sacrificio para pagar la ira de Dios, para beber la ira de Dios por nosotros. Pero ese Hijo de Dios muerto por nosotros no queda en la muerte, sino que resucita al tercer día y se levanta en poder y gloria. Dice la Escritura, y Dios le levanta con un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre que es del Señor Jesucristo, ahora se ha de predicar salvación y vida eterna. Entonces, hermano, primero tenemos que predicar el Evangelio, y toda la vida del creyente tiene que centrar y girar en torno al Evangelio. Porque si buscamos las cosas accesorias, pero no estamos buscando el Evangelio, es como que estamos queriendo ponernos el pantalón y después el calzoncillo. Todo tiene un orden. Y la vida del creyente tiene que girar en torno al Evangelio. Y la mente del creyente tiene que girar en torno al Evangelio. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Porque eso significa bendiciones? No. ¿Porque eso significa quedar bien con el pastor? No. ¿Por qué servimos al Señor entonces? Por gratitud, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué diezmamos? ¿Porque nos sobra el dinero? No. ¿Porque queremos hacer alarde de generosidad? No. ¿Porque Dios necesita el dinero? No. Lo hacemos porque reconocemos que Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con la salvación. Y queremos participar adorando a Dios con nuestros bienes y siendo parte también del avance del Evangelio. ¿Por qué, hermanos, leemos la palabra? ¿Por qué congregamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué vivimos la vida cristiana? ¿Por qué usted y yo nos llamamos cristianos? ¿Ves? Todo gira en torno al Evangelio. ¿Por qué nuestro matrimonio debe ser un matrimonio de ejemplo? Porque la Biblia dice que nuestro matrimonio modela el Evangelio, porque así como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben amar a sus esposas. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo en gratitud, así la esposa debe estar sujeta a su marido. Todo tiene que ver con el Evangelio, hermano. Todo tiene que ver con el Evangelio. En la vida del creyente, por supuesto. Entonces, hermanos, en estos tiempos difíciles, tenemos que recordar que el Evangelio y predicar el Evangelio es la voluntad del Señor. El Evangelio debe ser predicado a los incrédulos, debe ser predicado a la iglesia también, porque la iglesia del Señor nunca debemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos, por qué servimos, por qué nos esforzamos. Dice la palabra de Dios, Pablo dice, y por esto mismo sufrimos oprobios y padecemos, porque esperamos en Dios, quien es el Salvador de todos los hombres, en especial de los que creen. ¿Ves? Por esa razón, dice, sufrimos oprobios, por esa razón nos esforzamos, nos amanecemos, nos sacrificamos, no porque queremos dar la imagen de pobrecitos o queremos que la gente tenga lástima de nosotros o porque simplemente nos gusta, ¿verdad?, maltratar nuestros cuerpos o nos gusta de alguna manera aparentar piedad y espiritualidad, no, para nada. Nos esforzamos porque esperamos en Dios, que es el Salvador de todos los hombres, porque confiamos en el Señor, porque estamos agradecidos con Él. Y no hay otra mejor motivación para servirle al Señor. Si usted le está sirviendo al Señor por otra razón, usted está sirviendo al Señor por la razón equivocada. Usted tiene que servirle al Señor, usted tiene que congregar fielmente, usted tiene que diezmar, usted tiene que ofrendar, usted tiene que orar, usted tiene que interceder, usted tiene que evangelizar, usted tiene que discipular. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio y Dios a través del Evangelio, y usted se ha enterado por medio del Evangelio que Dios le ha salvado, que Dios le ha regalado la vida eterna, usted ha creído en Jesús, y entonces usted debe estar agradecido con el Señor, eternamente agradecido,
porque usted estaba perdido y ha sido salvado. Usted era ciego y ahora puede ver. Usted iba rumbo al infierno y ahora va rumbo al cielo. Usted iba a morir y iba a ir al tormento eterno. Ahora usted, cuando muera o cuando el Señor lo llame a su presencia, usted va a ir al gozo eterno, a la paz eterna. Entonces, hermanos, hay más motivos más que suficientes para estar agradecidos con el Señor y para ser fieles por el Evangelio. Por el Evangelio. Hermanos, un cristianismo que adora a Dios, que sirve a Dios, que ofrenda a Dios por temor, por conveniencia, por quedar bien, por buscar favores o poder o autoridad, no es el cristianismo bíblico. Los creyentes hacemos lo que hacemos por el Evangelio. Y el Evangelio es el regalo de Dios. Y anunciarlo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para usted y para mí. Dice la palabra del Señor que eso entendieron los apóstoles. Al escuchar el mandato del ángel, ellos obedecieron. Y mira, ellos se fueron liberados de noche. Fueron de noche a su casa, descansaron. Y el día siguiente, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿saben qué, muchachos? Pedro, Juan, creo que nos estamos excediendo. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a tranquilizarnos un poco, que se calmen las aguas, ¿verdad? Vamos a estar tranquilos, a ver que se calme todo de ahí ya. Ok, vamos a seguir predicando, pero en las casas, ¿no? Sin que nadie nos vea, sin que nadie sepa, tranquilos nomás. No, dice al día siguiente, entraron de mañana en el templo, en el lugar más público que pudieran encontrar, en la hora más pública, en la mañana. ¿Y qué hicieron? Enseñaban, hablaban de Cristo Jesús una vez más sin temor. Hablaban sin temor. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él, pues al día siguiente querían traer a los apóstoles al concilio, al Sanedrín, para juzgarlos, y se dieron con la sorpresa de que no estaban en la cárcel, ¿verdad? Los guardias estaban allí, las rejas estaban cerradas, todos estaban normal, pero adentro no había apóstoles, no había nadie. Así que una vez más, una señal milagrosa, sobrenatural, estaba sucediendo alrededor de los apóstoles, de los siervos del Señor. Así que ya eran varias veces que habían evidencias sobrenaturales que se daban en cuanto a la iglesia. Así que los judíos no podían ignorarlas. Sin embargo, dice la Escritura que ellos solamente pensaban en que iba a parar todo aquello, ¿no? No creían, se negaban a creer. Y eso, bueno, es triste porque es la incredulidad del ser humano. ¿Qué aprendemos acá, hermanos? Que las artimañas de Satanás y de los hombres incrédulos, pues no pueden detener el plan de Dios. No pueden detener lo que Dios ha establecido. ¿Es la voluntad de Dios que se predica el Evangelio? Sí. Y como iglesia tenemos que obedecer. Tenemos que compartir la palabra. Tenemos que obedecer la gran comisión. Tenemos que ir, compartir el Evangelio, discipular a otras personas, capacitarlas, integrarlas a la vida de la iglesia, porque no puede ser posible que haya un cristiano sin una iglesia local. Un cristiano debe ser parte de una iglesia local. Un cristiano que no está viviendo, que no es parte de una iglesia local, es un cristiano que está en pecado, hermano. Porque es la voluntad del Señor que los cristianos congreguemos. Dice la Escritura, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que, hermanos, debe ser parte de la vivencia. Un creyente tiene que ser parte de una iglesia local. Debe ser parte de esto. Y tenemos entonces que ganar a estas personas, predicarles el Evangelio, mejor dicho, no ganamos a nadie, compartimos el Evangelio y si Dios nos da el privilegio de que esa persona se convierte, le entrenamos y le hacemos parte de la iglesia para que se bautice, para que se discipule, para que empiece a servir al Señor. Esa es nuestra principal responsabilidad, hermanos. Muchas iglesias piensan que van a crecer porque hacen eventos, almuerzos, camaraderías, porque hacen conciertos y piensan que la gente va a venir porque les presentan algo novedoso. Y sí, la gente va a venir. Si tú le presentas algo novedoso, le das comida, le das regalos, le das cosas bonitas que ver, la gente va a venir. Pero también como viene, se va a ir. ¿Cuál es la verdadera motivación que va a hacer que una persona se ancle, se plante en una iglesia y eche raíces en una iglesia? Cuando esa persona ha sido verdaderamente transformada por el Evangelio. Entonces, hermanos, nuestra labor principal, por sobre todas las cosas, es anunciar el Evangelio. ¿Y cómo la iglesia crece saludablemente, hermanos? Cuando usted y yo, tanto desde el púlpito como desde nuestras casas, estamos constantemente anunciando y predicando el Evangelio. Cuando usted y yo estamos constantemente discipulando, aconsejando, predicando, guiando creyentes, enseñándoles la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos interesados, buscando activamente que personas conozcan al Señor, que sean discipuladas, que sean entrenadas, que sean añadidas a la iglesia. Cuando usted, como nuevo creyente, como creyente que se está insertando en una iglesia local, tiene también el interés y se deja discipular, se deja entrenar y llega y se somete a ser parte de la comunidad, de la familia de Dios. Así es como crece naturalmente una iglesia.
¿sí? Así es como crece naturalmente una iglesia. ¿Qué vemos después? Capítulo 5, versos 26 al 33. La iglesia debe anunciar el evangelio, aún en contra de la voluntad del hombre. Mira lo que pasa ahora, ¿no? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron y los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están hablando de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos entonces, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Jefe de la guardia vuelve con los alguaciles y se da cuenta que no había nadie. Ahora los encuentran predicando en el templo, van nuevamente y los arrestan, pero obviamente sin violencia porque tenían temor del pueblo. Igual los apóstoles no soliviantaron al pueblo, no asusaron al pueblo para no ser arrestados, simplemente se sometieron a la autoridad civil y fueron al Sanedrín, al concilio. ¿Qué era el Sanedrín? ¿Qué era el concilio? Hermanos, el concilio o Sanedrín era un organismo religioso de gobierno judío, era el principal organismo de gobierno religioso judío. Estaba compuesto por 71 hombres, 70 ancianos judíos notables, principales, y el sumo sacerdote, que era el 71. La mayoría de los componentes de este Sanedrín eran saduceos, o sea, de la secta de los saduceos, aunque no todos, también habían fariseos, pero la secta más numerosa era la de los fariseos, pero la secta más influyente era de los saduceos, ¿sí? Y era muy diferente. Los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, muy dogmáticos, muy pegados a la letra, muy celosos de la ley, y eran la mayoría. Los saduceos eran más bien los más liberales. Eran más liberales en cuanto a su interpretación y a pesar de que eran pocos en comparación con los fariseos, eran los más influyentes. ¿Por qué? Porque ocupaban los principales cargos. ¿Por qué? Porque tenían poder económico. Los saduceos tenían poder económico, poder político y por eso ellos eran más influyentes que los fariseos, a pesar de que los fariseos eran más en cantidad. Los saduceos eran liberales, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en nada que tenga que ver con la vida espiritual. Así que es interesante que Dios liberó a los apóstoles por medio de un ángel, cuando los saduceos pues no creían en estas cosas, ¿verdad? Pero a Dios esas cosas le tienen sin cuidado. Él obra aún en contra de la voluntad y la ignorancia y el error de los seres humanos. Te muestro una imagen de más o menos cómo se veía el Sanedrín en esa época, ¿verdad? Ahí usted puede ver al sumo sacerdote sentado en el lugar central, al concilio, ¿no?, de los demás ancianos ahí alrededor, y los acusados, en este caso, se paraban en el centro, donde eran conminados, eran acusados, juzgados. En este mismo lugar fue también juzgado nuestro Señor Jesucristo, pero aquí también entonces vemos a los apóstoles llevados allí para ser juzgados. Y dice la Escritura que ellos, los saduceos y los fariseos, el concilio, amenazaron a los apóstoles para no seguir predicando el evangelio de Jesús, ¿no? Diciendo y reconociendo que en efecto Jerusalén se estaba llenando del mensaje y eso nos hace ver la efectividad de la iglesia. Mira, la iglesia estaba predicando activamente, tanto en el templo, en las casas, la iglesia estaba predicando activamente y por eso Jerusalén se estaba llenando del evangelio y eso causó que los celos y que Satanás utilizara a estos hombres para amenazar a los apóstoles para que no sigan predicando. Ellos dicen, ustedes están echando sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? Es decir, ustedes están echándonos la culpa de haber matado a Jesús. Y ellos no aceptaban esta responsabilidad, aunque ellos mismos habían sido los que habían juzgado, ¿no? Ahí te das cuenta de la gran dureza de corazón, la incredulidad y la mentira en los cuales ellos estaban incurriendo. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de anunciar el evangelio porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. Y eso es, hermanos, un liderazgo obediente, una iglesia obediente. Y ya que hemos dicho de esto, cuando hay una iglesia que obedece el diseño de Dios, esa iglesia que tiene bendición de Dios. Repito esto siempre, hermanos. Cuando seguimos el diseño de Dios, cuando seguimos la voluntad de Dios y cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre, siempre va a haber bendición. Habrá oposición, habrán pruebas, habrán luchas, es cierto, pero Dios hace su voluntad. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, siempre habrá bendición. Entonces Pedro y los apóstoles dicen, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de anunciar, díganos lo que sea, no vamos a dejar de anunciar. Ya sabemos que Dios nos puede librar
de la cárcel, y aún si decidiera no librarnos, igual vamos a seguir predicando, porque ese es el desafío, porque esa es la voluntad y esa es la convicción que como iglesia y el Señor tenemos que tener. Y predican, mira, el Señor les da la oportunidad de predicar el Evangelio a estos hombres. A hombres que conocían la ley, hombres que sabían la palabra de Dios, sin embargo, eran ignorantes en cuanto al Señor. Su conocimiento era teórico, no real. Su corazón era duro, estaba endurecido por el pecado. Así que, ¿qué hace Pedro y los demás? Predican el Evangelio. ¿Y qué dicen? Jesús es el Salvador señalado por el Dios de Israel. ¿Sí? A este señaló Dios como Salvador. ¿Sí? El Dios de nuestros padres, dice, ¿no? Exaltó, levantó a Jesús. Él es el Salvador de los hombres. Y sin embargo, los judíos, ustedes, dice Pedro, lo mataron colgándole de un madero. Recuerda que ser colgado de un madero, según Gálatas, era equivalente de la muerte más horrenda, ¿verdad? Y Jesús, dice Pablo, se hizo por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y Jesús murió colgado de un madero, haciéndose maldición por nosotros, para que nosotros seamos bendecidos. Sin embargo, a pesar de su muerte, dice Pedro y los apóstoles, Dios exaltó a Jesús como príncipe y salvador para dar salvación a Israel. Recuerda que hasta este momento ellos todavía no entendían todavía claramente que el Evangelio era para todos. Eso lo vamos a ver recién en Hechos capítulo 10, cuando Dios le revela a Pedro que el Evangelio no es solo para Israel, sino para todos. Sí, así que aquí ellos todavía están pensando que la salvación es para Israel. Pero luego vamos a ver cómo a medida que Dios va dando más luz al entendimiento de los apóstoles, ellos llegan a entender que el Evangelio no solamente, o mejor dicho, que Jesús no solamente es levantado por príncipe y salvador para Israel, sino por príncipe y salvador para el mundo entero. El Evangelio es para todos, hermanos. Los apóstoles dicen, somos testigos de estas cosas, dice Pedro y los demás, y también el Espíritu Santo, a quien Dios da a los que le obedecen. ¿Sí? Ellos son testigos de esas cosas. Ellos han sido llamados a testificar, a decir, es cierto, a validar, a decir, es cierto lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué se dice que el Espíritu Santo es testigo? Porque Él también testifica. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las señales milagrosas, por medio de los prodigios y por medio de su obrar sobrenatural en medio de su iglesia. La bendición de Dios es la señal de su respaldo. Las cosas que Dios hace sobrenaturales que nosotros no podemos hacer, transformar las vidas, restaurar los corazones, hacer que las personas cambien, eso es algo que Dios solamente puede hacer. Y esa es la muestra de que Dios está obrando. Una iglesia donde vidas están siendo transformadas, una iglesia donde vidas están siendo cambiadas, donde matrimonios están siendo restaurados, donde personas están dejando adicciones, donde personas están abandonando pecados, es una iglesia donde Dios está obrando. Hermanos, no queremos pensar de una iglesia en la cual, aunque pasen los años, la gente no cambia, siguen sus pecados, siguen su inmundicia. Entonces, algo está mal allí, algo está sucediendo, Dios no está obrando. Probablemente estamos pecando, estamos viviendo en pecado y no estamos permitiendo, no estamos propiciando que Dios haga su voluntad. Hablamos de una iglesia donde Dios se mueve, donde Dios obra, donde Dios bendice por medio de la proclamación de su palabra. Ante la predicación de los apóstoles, dice, por primera vez vemos el deseo de los religiosos de matarlos. Al escuchar este mensaje, esta corta predicación de Pedro y los demás, los religiosos, el Sanedrín entero, dice que querían matarlos, estaban deseosos de matarlos. Es la primera vez que vemos esto. Y aquí en Hechos 5, hermanos, Hechos capítulo 5, empieza a gestarse la persecución que se va a consumar en Hechos capítulo 8. Usted sabe que en Hechos capítulo 8 empieza la persecución, encabezada por Pablo, y destinada a desaparecer a la iglesia. ¿Pero dónde nació esto? Aquí, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y los demás valientemente se pararon delante del Sanedrín y predicaron el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí se empieza a gestar ya el deseo de los fariseos y de los saduceos de matar a los apóstoles del Señor y de destruir a la iglesia. Jesús ya lo había enseñado, hermanos, el mundo os aborrecerá. Dice la Escritura, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan también enseñó esto en 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, hermanos, parte también de la vivencia de la iglesia es el hecho de que el mundo va a aborrecer a la verdadera iglesia del Señor. Aborrece el mensaje del Evangelio, no quiere escucharlo, no quiere recibirlo. Entonces, hermanos, es una utopía pensar que toda nuestra vida siempre va a ser prosperidad, que toda nuestra vida siempre va a ser ausencia de problemas, que toda nuestra vida va a ser gozo, risas y deleites. No. Si estamos siguiendo los caminos del Señor, entonces, como al Señor lo han aborrecido, a nosotros también nos aborrecerán. Como al Señor lo rechazaron, también a nosotros nos rechazarán. Como al Señor lo escupieron, también a nosotros nos escupirán. Pero también, como al Señor lo recibieron, también nosotros nos recibirán. Así como hay muchos que creyeron en el Señor, también hay muchos que creerán en nuestra palabra. Hermanos, el Evangelio de Jesús provoca una disensión, provoca un corte en esta tierra. Jesús dijo en su palabra, no crean que yo he venido a traer paz, he venido a traer espada, a poner al hombre contra su padre, a la madre contra la hija, a los hijos contra los padres, aún los esposos contra sí mismos. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa el Evangelio. El Evangelio causa disensión. El Evangelio causa que algunas personas lo rechazan, lo odian, lo desprecian, no lo quieren recibir y otros lo abrazan, lo creen, se postran ante él. Hermanos, ese es el mensaje que tenemos, un mensaje peligroso, pero un mensaje poderoso. El único mensaje que puede cambiar los corazones, el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio, dice Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Tenemos un mensaje poderoso, tenemos un mensaje peligroso, tenemos un mensaje autenticado y certificado por Dios, el mensaje que cambia vidas, que salva vidas. Muchos no creerán, muchos lo rechazarán, aún dentro de la iglesia, escucharán el Evangelio y se rechazarán, endurecerán sus corazones, lo despreciarán, pero habrá muchos que creerán, lo abrazarán, lo creerán, estarán dispuestos a morir por él. Y hermanos, en eso tenemos que centrarnos, predicar el Evangelio. Si nos rechazan, sepamos que a Cristo lo rechazaron primero. Si lo desprecian, si desprecian nuestro mensaje, sepan que a Jesús lo despreciaron primero. Si lo abrazan y lo creen y lo obedecen, sepan que también hubieron gente que creyó en el mensaje de Jesús. Esto es lo que nos espera. Nunca podemos esperar agradar a todos, hermanos. Muchos no lo agradaremos. Muchos no recibirán nuestras palabras, no nos creerán, nos despreciarán, se burlarán de nosotros, nos tomarán por fanáticos, religiosos, ignorantes. Lo hicieron con el Señor Jesús. Lo harán con nosotros también. Más bien, si todo va bien, si no tenemos problemas con nadie, si somos amados por el mundo, preocupémonos, porque entonces eso significa que somos iguales al mundo. Que nos hemos convertido en personas iguales al mundo. Que el mundo se deleita en nuestras palabras, en nuestra conversación, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vestir. Si somos iguales al mundo y el mundo no nos odia, no nos aborrece, no nos rechaza, es porque nos hemos conformado al mundo. Y la palabra dice, no améis al mundo ni lo que está en él. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante en lo que Dios nos ha enviado. Eso significa que tenemos que odiar al mundo y aborrecerlo. No, no, no. Tenemos que amar a las personas, no al mundo, a las personas. Predicar el Evangelio, pero ser firmes en nuestras convicciones. Nosotros predicamos el Evangelio y no podemos predicar otra cosa. Nosotros vivimos conforme al Evangelio y no podemos vivir de otra manera. Y si el mundo nos aborrece por eso, pues que nos aborrezca. Si el mundo se burla de nosotros, nos tiene por tontos, nos tiene por ignorantes, nos tiene por fanáticos, pues que así sea. Pero no dejaremos de vivir el Evangelio, no dejaremos de predicar el Evangelio y no dejaremos de animar a otros a que lo crean. Esa es la labor de la iglesia y en eso tenemos que centrarnos. La iglesia no está para meterse en política, la iglesia no está para meterse en farándula, la iglesia no está para mimetizarse con el mundo y ser como el mundo, no. La iglesia está puesta para predicar el Evangelio. ¿Pueden haber cristianos en la política? Sí. ¿Pueden haber cristianos en la farándula? Sin embargo, la iglesia del Señor no está llamada a nada de eso. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, casa de Dios y templo del Dios viviente. Aquella institución que ha sido puesta por el Señor, aquel organismo y organización que ha sido puesta por Dios para anunciar el Evangelio y adornar la doctrina de Dios con una vida santa, Tercer y último punto, la iglesia debe anunciar el Evangelio todos los días.
Hechos capítulo 5, verso 34, la palabra del Señor dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, dijo, mandó que se sacasen fuera por un momento los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron en la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Providencialmente, ya hemos dejado hace un momento, en el verso 33, se nos decía que los fariseos y los saduceos estaban prontos a matar a los apóstoles, querían matarlos, querían desaparecer ya el liderazgo de la iglesia, pero providencialmente Dios permitió que se levantara en un concilio un hombre, Gamaliel, un fariseo, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, que se levantó para poder dar un consejo que permitió que los apóstoles no murieran antes de tiempo. ¿Quién era Gamaliel, hermanos? Gamaliel era el nieto de Hilel, un famoso rabino judío llamado la belleza de la ley. Era tan famoso este hombre y tan piadoso, llamémoslo así, tan obediente de la ley, que muchos decían que era la ley encarnada, ¿no? Le llamaban la belleza de la ley. Imagínate cómo era ese hombre, ¿no? Hilel. Gamaliel era su nieto. Gamaliel también es conocido porque era el maestro de Saulo de Tarso. Era el hombre que enseñó a Saulo. Saulo nos dice en la palabra del Señor que él fue criado a los pies de Gamaliel. Así que este Gamaliel era justamente el maestro de Saulo de Tarso, un hombre respetable, un hombre sabio, un fariseo ya anciano. Dice las escrituras y dice las tradiciones que cuando murió Gamaliel, murió la reverencia a la ley. Así que era conocido este hombre por su gran amor a la ley y su gran respeto por la palabra de Dios. Su consejo fue algo providencial, ¿no? Dios lo permitió para evitar que los apóstoles murieran, ¿sí? Para evitar que los apóstoles murieran. ¿Cuál fue el consejo de Gamaliel? Apartaos de esos hombres, dice, y dejadlos, porque si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y dio dos ejemplos, ¿no? Dio el ejemplo de Teudas y dio el ejemplo de Judas. Estos hombres, Judas el Galileo, no un apóstol, sino Judas el Galileo. ¿Y en qué se basaban estos ejemplos? Eran simplemente movimientos humanos. Y estos hombres eran caudillos, ¿no? Hombres que se habían levantado por alguna razón, alguna revuelta política, alguna revuelta social, algo por el estilo, se levantaron y eran hombres carismáticos, eran hombres que tenían cierto liderazgo, que atrajeron hombres que los siguieran y levantaron un movimiento. Pero ¿cuál era la característica de estos movimientos? Que murió en la cabeza, desapareció ese movimiento, porque todo giraba alrededor de esa persona. Lo que dice Gamaliel, y en cierto sentido tiene mucha razón, es dejémoslo, ¿no? Dejémoslo a ver qué pasa, ¿no? Claro, su posición era ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Era una posición a doble agua, ¿no? Ni rechazaba a los apóstoles ni tampoco creía en ellos, ¿no? Era una posición, vamos a ver qué pasa. Y bueno, eso tampoco no es tan agradable de decirlo, pero por lo menos fue utilizado por Dios para salvar la vida de los apóstoles. ¿Y qué es lo que dice Gamaliel? Pues dejemos a ver qué pasa, ¿no? Dejemos a ver, porque si al final esta obra desaparece, entonces esta obra era solamente algo de los hombres, pero si es de Dios, esta obra perseverará, permanecerá, ¿sí? Y la gran diferencia, hermanos, del cristianismo con cualquier otro movimiento o religión es que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió, pero resucitó. Y ahora Dios se encuentra en los corazones de cada uno de sus hijos. Y la iglesia cristiana por ningún momento ha dejado de crecer, aún en los peores momentos de dificultad, de persecución, de angustia que ha pasado la iglesia a lo largo de los siglos. La iglesia jamás ha dejado de crecer, jamás ha dejado de fortalecerse, aún en los momentos de crisis es donde la iglesia más se ha fortalecido, más ha crecido, más ha aumentado. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, amén, porque Dios sigue reinando, porque Dios sigue llevando adelante a su iglesia, porque Cristo, por medio de su Espíritu Santo,
está en nuestras vidas, en nuestros corazones, guiándonos y guiando los destinos de su iglesia, porque Él no está muerto, Él está vivo. Esta obra es de Dios. Hermanos, me da que pensar, ¿qué habrá pensado Gamaliel, ¿no? Tiempo después, cuando la iglesia creció, cuando aún su propio discípulo, Pablo, se volvió cristiano, ¿no? ¿Qué habrá pensado Gamaliel? Me pongo a pensar, ¿se habrá arrepentido realmente? Porque aquí aparece que más o menos está considerando, ¿no? Considerando de repente esto sí es de Dios, no nos hallemos luchando contra Dios, dice, ¿no? Entonces, me da que pensar, me pongo a pensar y a tratar de un poquito imaginar qué habrá pasado con Gamaliel, se habrá arrepentido, habrá visto verdaderamente que esto era de Dios, porque la iglesia en vez de crecer, creció exponencialmente, porque aún su propio discípulo Saulo se convirtió al cristianismo. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Espero de todo corazón que este hombre sabio, que este hombre realmente haya entendido y se haya convertido al Señor. No lo sabemos, no lo sabemos. La salvación al final no depende de sabiduría, no depende de inteligencia humana. La Escritura nos dice claramente que la salvación es por la fe, no por sabiduría humana, no por inteligencia, no por experiencia, no por cargos ni popularidad, por fe. Somos salvos simple y llanamente por fe. Al punto es que el concilio oyó su consejo, oyó el consejo de Gamaliel, el hombre influyente, y llamándolo a los apóstoles los azotaron. Este azote era conocido como 40 azotes menos uno. Pablo nos dice que él fue azotado 5 veces, recibió 5 veces 40 azotes menos uno. ¿Y por qué eran 40 azotes menos uno? Porque la ley decía así, ¿no? Que tenía que azotarle solamente 39 veces para no excederse y terminar matando al hombre. Eran azotes muy dolorosos, algunos eran con varas, algunos eran, los romanos popularizaron estos azotes con látigos, con cuñas de metal que desgarraban la piel. No sabemos exactamente qué tipo de azote recibieron los apóstoles, si fue con varas o fue con esos ganchos que desgarraban la piel. El punto es, hermanos, que fue muy doloroso. Pablo decía, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y eso mostraba, pues, él había sido azotado 5 veces, recibiendo 40 azotes menos uno, azotado con varas, golpeado, apedreado, así que su cuerpo estaba sumamente dañado por las marcas de todos los azotes que había recibido. Los apóstoles también recibieron esto, los 12, también recibieron una parte de estos golpes. 40 azotes menos uno cada uno, fueron amenazados con no seguir predicando y los pusieron en libertad. Los azotes eran sumamente dolorosos, ya lo digo, y sin embargo, los apóstoles salieron del concilio gozosos, felices de haber participado, de haber recibido afrenta por causa del nombre de Jesús, felices de haber sido considerados dignos, dice, de haber recibido golpes por causa del Señor. Así que mira la gran convicción, el gran amor que tenían. Ellos estaban pensando en su seguridad, ellos estaban pensando en la obra de Dios. Obviamente no se detuvieron de predicar, no se detuvieron ni por temor, ni por golpes, ni por nada. Ellos ya estaban claros de que era la voluntad de Dios, ellos ya estaban claros de que tenían que hacerlo a pesar de la oposición del hombre, ellos estaban claros que tenían que hacerlo todos los días. Así que ahora no solo los apóstoles, sino todos los hermanos predicaban el Evangelio. Los apóstoles predicaban en el templo todos los días, los hermanos predicaban en las casas todos los días, todo el tiempo, dice, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amados hermanos, damos gracias al Señor por eso, por un hermoso ejemplo de cómo toda la iglesia, desde los líderes hasta todos los hermanos, todos juntos están tomando la labor y el desafío de predicar la palabra del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Desde los niños, hermanos. A los niños les podemos enseñar también a predicar el Evangelio. Yo animo a las maestras de escuela dominical, no solamente que enseñen a los niños el Evangelio, pero que enseñen a los niños a compartir el Evangelio, a predicarle a otros niños, a hablarle a otros niños del Señor. Los niños pueden predicar el Evangelio, por supuesto que sí. Enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Hermanos, iglesia que solo enseña a los jóvenes y a los adolescentes a divertirse y a entretenerse, es iglesia que está hipotecando su futuro, está destruyendo su futuro. Porque si a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, que son los futuros pastores, siervos del Señor, les estamos enseñando tonterías en vez de enseñarles la palabra de Dios, a orar, a hacer la obra de Dios, entonces, ¿qué espera nuestro futuro, hermano? No somos eternos, algún día pasaremos. Y nuestros jóvenes, ellos tomarán la posta del Evangelio, pero si no les estamos enseñando la palabra de Dios, si no les estamos guiando en lo que deben de hacer como iglesia, futura iglesia del Señor, ¿qué nos espera, hermanos? Los adolescentes tienen que conocer la palabra y tienen que conocer la palabra bien. Tienen que saber predicar el Evangelio, tienen que hablarle a otros jóvenes de Cristo Jesús
es el futuro de nuestra iglesia, hermanos. Y tenemos que invertir bien en el futuro de nuestra iglesia. Aún nuestras hermanas, hermanos, familias, tenemos que predicar el evangelio. Aún las mujeres pueden predicar el evangelio, por supuesto que sí. Mujeres a mujeres, enseñando la palabra de Dios a las vecinas, a las señoras del mercado, a las caseras del mercado, a las vecinas, a las madres de familia, a las compañeras de trabajo, de estudio, predicando el evangelio. Mujeres predicando a otras mujeres. Hombres y mujeres, familias, predicando la palabra de Dios, todos juntos predicando el evangelio. Todos los creyentes, hermanos, somos llamados a predicar el evangelio de Jesús. Todos somos llamados a predicar. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablar del evangelio. Termino, hermanos, con esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y hagamos? Recuerda, ¿es la voluntad de Dios que su pueblo predique el evangelio? ¿Es la voluntad de Dios que tú prediques el evangelio? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que yo predique el evangelio? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que toda su iglesia predique el evangelio? Sí. Y tenemos que hacerlo aún en medio de la oposición, en medio de la crisis, en medio de la angustia. Entonces, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿qué es lo que como iglesia tenemos que estar haciendo en estos tiempos de pandemia? Predicar el evangelio. Tenemos que seguir predicando el evangelio. No podemos dejar de predicar el evangelio. ¿Y qué debemos hacer cuando termine la pandemia? Seguir predicando el evangelio. ¿Y qué pasa si más adelante viene otra crisis? Seguiremos predicando el evangelio. ¿Qué debemos hacer en todo tiempo? Predicar el evangelio y todo el evangelio para la gloria de Dios. A todos y en todo tiempo. A los vecinos, amigos, familiares, parientes, a todas las personas a las cuales tengamos acceso, compartamos el evangelio, hermanos, la palabra del Señor. Te recomiendo algunos pasos a seguir. Ora por la salvación de alguna persona incrédula que conozcas. Tal vez a un vecino, un amigo, familiar, colega, que conoces, que quisieras que sea salvo. Ora por esa persona. Toma un tiempo para orar por esa persona, por su nombre. Dile: Señor, dale la salvación. Padre, utilízame para hablarle a esa persona de Cristo. Busca la oportunidad. Una conversación, un momento solas, un tiempo, o enviarle un mensaje de texto si tal vez está muy lejos, no lo puedes ver. Un mensaje de WhatsApp, un audio, un folleto, algo. Busca la oportunidad y háblale de Cristo a esa persona. Preséntale el evangelio. Háblale del Señor. No solamente le digas: busca a Cristo, busca a Dios. No. Háblale del evangelio. Preséntale el evangelio. Si se convierte al Señor, entonces esa persona es tu hijo espiritual. Discípulale y guíale a ser parte de la iglesia. Pídenos el material de discipulado, si lo estás llevando ya, si no lo estás llevando, pues matricúlate en un curso de discipulado, en el curso de discipulado, para que aprendas a discipular y enséñale, guíale a esa persona. Dile: tú eres ahora un hermano en la fe, ahora tú tienes que congregar, tú tienes que empezar y comparte el link de la iglesia, acércalo a la iglesia, preséntalo al pastor, a los hermanos. Haz el trabajo, hermano, no solamente lo dejes así. No, es como si tuvieras un hijo y lo dejaras abandonado. No, paternidad responsable, hermanos. Busca a esa persona, búscala, anímala, para que esa persona venga a la iglesia, para que esa persona congregue, para que esa persona crezca. Si no se convierte al Señor, hermanos, no te desanimes. Tú no conviertes a nadie, ni yo tampoco, es el Señor. Sigue orando por esa persona, pero no te detengas, busca otra y sigue adelante. Recuerda, algunos la rechazarán, pero también muchos creerán. Algunos despreciarán el evangelio, pero otros lo abrazarán. Concentrémonos en los que quieren aprender, en los que quieren saber, en los que quieren creer. En los demás, sigue orando por ellos. Sigue orando por ellos y deja que Dios obre. Tal vez Dios traerá salvación en otro tiempo. Tal vez Dios usará a otros, no a ti, para que esa persona sea salva. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero no podemos detenernos. No podemos detenernos. Tenemos que seguir avanzando. Hermanos, de ánimo entonces. Espero que esta predicación haya sido de ánimo a tu vida y a mi vida para que no dejemos de compartir el evangelio. Recuerda, si nos afinamos, si nos aferramos, si nos alineamos al propósito de Dios, usted y yo experimentaremos bendición. Bendición. Así que, hermanos, ora porque el evangelio sea predicado, predica el evangelio, ora por los predicadores del evangelio, ora por los misioneros,
ora por todos aquellos que están predicando el Evangelio, ora por las naciones incrédulas, ora por tu país, da generosamente tus diezmos y ofrendas para que el Evangelio siga siendo predicado. Y mientras alineemos nuestras vidas a obedecer al Señor, habrá bendición. Hermanos, una de las cosas que yo le pido al Señor es, Padre, dame más de lo que necesito para dar y que el Evangelio crezca. Y hermanos, vemos la mano de Dios. Señor, quiero prepararme en tu palabra para predicar mejor el Evangelio. Y vemos la mano de Dios. Señor, quiero predicar tu palabra en todo tiempo, en todo lugar. Y hermanos, Dios bendecirá. Recuerda, una iglesia que vive en santidad y una iglesia que predica el Evangelio es una iglesia que tendrá la bendición del Señor. Vamos a orar.